Buenas tardes, amados. Gran gracia de nuestro Padre sobre sus vidas. Sean enriquecidos en la palabra de su gracia. Voy a comenzar diciendo que quien no vino la semana pasada, les recomiendo que vaya al canal de YouTube y revise la primera parte. No tenemos mucho tiempo para hacer un gran resumen, para poder abarcar todo. Así que les recomiendo que puedan revisar la primera parte. Si ustedes quieren, yo les puedo compartir los apuntes, simplemente diríjanse a mí. Amén. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la hambruna y cómo superamos la hambruna dentro de la iglesia, dentro de tu contexto. Y déjeme decir algunas cosas que establecimos la semana pasada. Yo comencé introduciendo acerca de la productividad en el reino de los cielos. La productividad en términos de un creyente es producir algo, y nosotros producimos a Cristo, según Gálatas 3:16, que es nuestra simiente. Establecimos Génesis 1:11, que nos habla acerca de la creación, cómo Dios establece principios y parámetros específicos para que la tierra produzca vegetales, árboles según su fruto, según su simiente. Y en términos de nosotros, los cristianos, hijos de Dios, el objetivo es producir a Cristo. El producto central del reino es producir a Cristo. Por lo tanto, la pregunta que hacíamos era ¿qué estábamos produciendo? O si estás produciendo algo. La respuesta, si tu respuesta era negativa, si no tenías frutos en tu vida, hablamos que había hambruna en tu vida. La hambruna significa escasez, ausencia, falta de estar destituido. Y pusimos el cuadro del hijo pródigo y cómo el hijo pródigo se desconecta de su padre, y al desconectarse del ambiente del padre crea este contexto de hambruna. Y yo les dije que nosotros quizá en esta parte del mundo no conocemos la hambruna literal, pero tenemos que entender cómo la palabra nos quiere expresar, cómo Dios quiere hablar a través de las figuras, de los símbolos en la Escritura sobre nuestras vidas. Y el hijo pródigo era un ejemplo de aquello, cómo él pide su herencia, la malgasta. En primer lugar, él se desconecta de la casa de su padre, se aleja de su casa, el lugar donde había provisión, en el lugar donde él tenía alimento, donde él tenía una posición. Él se aleja, por lo tanto crea este ambiente de hambruna. Y establecimos cómo este desconectarse de la gracia y del ambiente de un padre te lleva a un sinfín de consecuencias que quizá en el minuto no las consideró. Y ahora yo quiero que tú hagas el paralelismo con tu vida. Cuando tú te desconectas de la palabra, te desconectas de la gracia, te desconectas del ambiente de familia. El joven rico lo primero que perdió fueron sus recursos. Él quedó sin ni un peso, se volvió pobre. Él tuvo una crisis de identidad. Su asignación fue quitada de su vida, porque él dice que ahora está alimentando cerdos en el barro. Yo les dije que cuando te desconectas de la gracia de un padre, con seguridad tú te conectarás a otra cosa. Y esa otra cosa es algo natural. Y el hijo pródigo nos muestra este cuadro. Cómo él se desconecta de su padre, de un lugar de provisión, y se establece en un lugar natural. Los cerdos en la Escritura hablan acerca de lo natural, hablan acerca de las cosas terrenales, carnales. También establecimos que el hijo pródigo tuvo problemas en su interior, tuvo inestabilidad mental, porque la Escritura dice cuando él volvió en sí, cuando él recapacitó, él pudo entender en la condición que estaba. Luego les di algunas señales de cómo volvernos de la hambruna. Y establecimos que lo primero que tenía que hacer era volver su corazón, confesar, recibir formación, porque él le dice a su padre: hazme como a uno de tus siervos. Él está dispuesto a someterse, a ser formado en su carácter, bajo la dirección de un padre, bajo la dirección de una
autoridad. Ese es el gran resumen que hice la semana pasada. No vamos a ahondar mucho más. Y el día de hoy quiero mostrarles otro cuadro acerca de la hambruna. Y el pastor en la mañana estaba hablando algo acerca de esto. Y es el cuadro de Ruth y Noemí, que expresan muy bien esta condición de hambruna y las cosas que suceden cuando hay hambruna en tu vida. La hambruna no es simplemente ausencia de pan y de agua. Vamos a entender el día de hoy que la hambruna que más perjudica a la iglesia es la ausencia de oír la palabra de Dios. Entonces, Jueces 21-25 dice lo siguiente. Voy a introducir con esto la lección de hoy. Dice Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Ruth está entre dos gobiernos distintos. Si ustedes ven en la escritura, está primero Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Y tú ves que está justo entre medio de dos gobiernos. Un gobierno establecido por jueces, que básicamente eran gobernadores que juzgaban las situaciones sobre Israel y que principalmente Dios los levantaba cuando el pueblo estaba siendo atacado por sus enemigos. Lean el libro de Jueces y ustedes van a poder ver cómo la configuración de Dios está establecida en algunos patrones. Por tanto, Dios era movido a misericordia y levantaba a esos jueces, pero la Biblia dice que el pueblo, cada vez que el juez moría, el pueblo volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Se olvidaban de aquel juez y de todo lo que había enseñado. Y un poco antes dice que se levantó esa generación que no conocía lo que Dios había hecho con sus padres. Una generación que no tiene conocimiento, que no tiene entendimiento, es una generación que está pronta a la hambruna. Por lo tanto, vemos el contexto de un gobierno incorrecto, liderado por hombres. Y cuando Josué muere, vemos cómo Dios llama a Moisés, luego Moisés llama a Josué. Hay una delegación, hay una transferencia de un manto, de un legado sobre el pueblo de Israel. Y uno de los grandes errores que quizás comete Josué es que no preparó a nadie para establecer gobierno sobre el pueblo. Vemos que Josué cumple una labor importantísima. Moisés tenía la misión, la labor de sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud, pero Josué tenía la misión de integrarlos en la tierra prometida. Y tú puedes ver que eso es una tarea muy difícil porque Josué tuvo que crear todo un sistema, primeramente un sistema de repartición, un sistema económico distinto al que estaban viviendo, porque ellos en el desierto vivían simplemente de lo que Dios les daba diariamente. Todo lo que obtenían ellos era literalmente sin esfuerzo. Ahora Josué tiene que venir y establecerlos en la tierra y crear un sistema de economía, porque ahora ellos tenían que vivir de la tierra, tenían que vivir de lo que producía la tierra. Pero no delegó y no hizo una transferencia de un manto. Por lo tanto, eso llevó a un gobierno incorrecto dentro del pueblo de Israel. Es por eso que se levanta esta generación que no conocía lo que Dios había hecho. Y Ruth 1:1 dice lo siguiente, que es el libro siguiente a Jueces. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Bien, el pastor habló en la mañana, introdujo algo acerca de esto, así que voy a intentar no dar todo el contexto del libro de Ruth. Yo la semana pasada les dije, lean el libro de Ruth. Son simplemente 4 capítulos. No te demoras ni media hora en leerlo para conocer la historia. Luego tú vas extrayendo principios a través de la meditación de la palabra. Entonces, según lo que dice Ruth 1:1, cada vez que hay un gobierno incorrecto en tu vida, este va a desatar hambre en tu vida. Cuando hay gobiernos incorrectos sobre las naciones, sobre una región, sobre las iglesias, sobre tu propia familia, tú vas a estar creando un ambiente para que la hambruna se levante. Y quiero ponerle un ejemplo muy sencillo y muy rápido, y de aquí vamos a ir avanzando rápidamente,
Todos conocen, o espero que todos conozcan la historia de Jezabel y Acab. Lo pueden leer en Primera de Reyes, el capítulo 16 al 21 aproximadamente. Podemos ver que es un gobierno incorrecto, el de Acab y Jezabel, que era un rey que Dios levantó en Egipto, hijo de Omri. Y dice en la Escritura que no hubo otro hombre como Acab. Dice que se vendía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Recordemos que Jezabel era hija de un sacerdote de Baal. Baal se llamaba su padre. Por lo tanto, era inclinada hacia ídolos, hacia otros dioses. El Dios de Acab no era el Dios de Jezabel. Por lo tanto, dicen las Escrituras que Jezabel incitaba a Acab a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y según lo que dice Pablo en las Escrituras en el Nuevo Testamento, dice que la cabeza de la mujer es su marido, su esposo. Vamos a tener que venir los viernes, parece. La cabeza de la mujer es su esposo. Por lo tanto, tú puedes ver una configuración totalmente distinta en este rey. Porque tú puedes leer la Escritura y puedes ver que las decisiones literalmente las tomaba toda Jezabel. Y no era que tomara las decisiones cotidianas de la casa. No estoy hablando de que las mujeres no puedan tomar decisiones en su casa. No, estamos hablando de que ella dirigía literalmente el reino. Ella mataba a los adoradores, ella mataba a los profetas, mataba a los enviados de Dios. Era una confrontación directa con el gobierno de Dios sobre la casa. Por lo tanto, tú ves un gobierno incorrecto, impreciso, y ves que el hambre se desata sobre Israel en ese tiempo. En 1 de Reyes 17, verso 1 dice lo siguiente: entonces Elías, que era el profeta que estaba en ese tiempo, y había muchos profetas, pero Elías era el que resalta en este pasaje, dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y el verso 7 del mismo capítulo dice lo siguiente: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Por lo tanto, cada vez que hay un gobierno incorrecto, traerá hambruna. Y la hambruna, como les dije en un comienzo, no es simplemente la escasez de agua, de pan físico, literal, sino que muchas veces la hambruna dentro de la iglesia es que no sabemos oír la palabra de Dios. No tienen la capacidad de oír su voz. No tienen la capacidad de venir a este lugar, sentarte y escuchar no un mensaje normal, sino que la voz detrás de la voz, ese maná que viene del cielo y que te sustenta diariamente. La Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. A esa palabra me refiero. Porque tú puedes estar en este lugar y estar escuchando mis palabras, pero no puedes estar percibiendo en tu espíritu lo que Dios te quiere decir. Eso es hambruna. Por lo tanto, cada vez que hay un gobierno incorrecto, este traerá hambruna. Y la lluvia, en el caso de Elías, Acab y Jezabel, es símbolo de la doctrina, de la palabra de Dios que viene a través de un enviado. La palabra viene a través de un enviado. Porque Elías dice: y no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tú, para recibir palabra, primero tienes que recibir al enviado. Yo soy un enviado en esta hora. Tú estás recibiendo palabra. Tú primero, para recibir esa palabra, me tienes que recibir a mí. ¿Recuerdas cuando Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas? ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta sus polluelos, pero dice: y no quisiste. Tú matabas a los profetas. Tú matabas a los enviados. Y por cuanto tú los matabas, no recibías la palabra, no me verás hasta que digas: bendito es el que viene en el nombre del Señor. No me verás. No oirás la palabra de Dios hasta que digas: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ese es un principio de honra, amado. Ese es un principio de honor, de honrar la palabra. ¿Qué capacidad tienes tú de poder venir a este lugar y sentarte por al menos o máximo 1 hora y estar atento a lo que Dios te está diciendo? El día de ayer nosotros tuvimos 3 horas de corrido escuchando palabra de Dios. Fue intenso, amado. Pero tú debes entrenar tu mente, debes entrenar tu cuerpo
y vencer todas las cosas que distraen tu mente, el cansancio. Tú tienes que sujetar esas cosas. Tienes que tener la capacidad de oír la palabra de Dios. Deuteronomio 32:2 dice lo siguiente: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Quiero poner énfasis en la primera parte. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. La lluvia en las Escrituras es símbolo y figura de la palabra de Dios. Esa palabra enseñanza en el hebreo es lekaj, y significa lo siguiente: propiamente algo recibido, es una instrucción, y escuchen esto, es doctrina, enseñanza, gracia. Es propiamente algo recibido, instrucción, doctrina, enseñanza y gracia. Y según esta definición, entonces, la doctrina, ¿qué nos entrega? Vamos. ¿Qué es la palabra? La doctrina nos entrega, en la mañana lo hemos estado viendo, la doctrina y la palabra te entrega gracia. Es por eso que en Juan 1 dice, hablando acerca de Jesús, dice que lleno de gracia y de verdad. Y más abajo dice, y de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Pero tú tienes que venir a este lugar para hallar gracia. Tú ves en la Escritura que todas las personas que hallaron gracia, algo tuvieron que hacer. Un esfuerzo tuvieron que hacer. Se sometieron a alguien para poder hallar la gracia. No es como que tú estás sentado y vives tu vida y esperas que la gracia venga simplemente como la lluvia. La lluvia es tipo de la palabra, tipo de la gracia, pero tú tienes que crear un ambiente y esforzarte por aquello. Ahora, en términos de la creación natural, lo que nosotros vemos, la lluvia cae sobre la tierra con un único propósito. Y es lo que decíamos en Génesis 1:11, al verso 3 al 16, tú lo puedes ver. La lluvia cae del cielo sobre la tierra y Dios establece ese principio para que la tierra, ¿qué haga? Produzca fruto. En términos de un creyente, por lo tanto, si la lluvia es la doctrina, si la lluvia es la gracia, el único propósito de la gracia sobre tu vida y de la palabra sobre tu corazón, sobre tu tierra, es que tú seas productivo. Ese es el todo del reino de Dios, ser productivos. ¿Y producir qué? A Cristo, amado. Cristo es el producto central del reino de los cielos. Lo dijimos la semana pasada. Por lo tanto, la gracia viene sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu tierra, para que tú produzcas a Cristo. Para que tú produzcas de la misma semilla, de tu mismo género, de tu mismo tipo, según Gálatas 3:16, la simiente la cual es Cristo. Por lo tanto, lo natural te tiene que mostrar una función y un principio espiritual. Todo lo que necesitamos la semana pasada, yo dije, para cumplir el propósito de Dios es gracia. A veces no sabemos lo que necesitamos, amado. Nuestra identidad está tan mal establecida que tú crees que necesitas dinero para establecer el reino, que tú necesitas, muchas cosas materiales para establecer el reino. Pero tú lo primero y lo único que necesitas es gracia. Porque con la gracia tú vas a poder producir a Cristo. Por lo tanto, un gobierno impreciso en nuestra vida creará un ambiente de hambruna, de palabra de Dios, de gracia de Dios, y podemos tener recursos materiales por montones. Amado, tú puedes ser millonario, pero si tú no tienes gracia, tú no sirves en el reino de Dios. Y necesitamos esas cosas, sí las necesitamos. Necesitamos dinero para extender el reino, los asuntos del reino necesitan dinero, necesitamos ser gente que tenga dinero, no que ame el dinero. No hay problema con el dinero, amado. Se los dije la semana pasada. El punto es que tú no debes amarlo,
Pero si tú no puedes oír la palabra de Dios, si no puedes tener esa capacidad de tener tus oídos abiertos a lo que Dios está diciendo, estás en hambruna, estás en ausencia de algo, estás en escasez. Por lo tanto, tú no produces nada. No hay frutos en ti. Y Dios se presenta a sí mismo a través de su palabra. Dios no se presenta a sí mismo a través de la música. Dios se presenta a sí mismo a través de la palabra. Entonces debemos entender que cuando los jueces gobernaban, todo podía parecer correcto, pero el hambre que existía era de oír la palabra de Dios. Y no es esto el logo en sí. En ese tiempo no existía esto, amado. Tú puedes tener la Biblia en tu casa, la puedes leer, pero aún puedes tener la incapacidad de no oír la voz de Dios. De oír la voz de Dios, perdón. Primera de Samuel 3:1 dice lo siguiente. Estamos hablando de la misma temporalidad y mira lo que dice la Escritura. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esa palabra, ese concepto de palabra ahí, no es logos, no es rema, es dabar. Es la instrucción de Dios, algo comunicado oralmente. Dios así se expresaba a su pueblo en aquel tiempo. Por lo tanto, mientras puedes tener mucha palabra alrededor, muchos mensajes, aún podemos tener la incapacidad de oír la palabra que procede directamente de la boca de Dios. A esto llamamos hambruna. Diga conmigo, hambruna. Ahora, ¿cuál es nuestra posición respecto de la hambruna? La semana pasada lo vimos algunos conceptos. Y esto yo lo hablé hace, creo, un año atrás. Y lo hemos estado hablando todo este tiempo. Y debemos tener claridad acerca de nuestra posición. Vamos a hablar acerca de la posición y la hambruna. ¿Cuál es tu posición? Vamos. ¿Cuál es tu posición? ¿Tu posición es de hijo? ¿Dónde? Sentado en lugares celestiales. Esa es tu posición, amado. Tu posición es de hijo. Y anota esto. La hambruna, el contexto de la hambruna siempre hará que te muevas de tu posición para concentrarte en tu situación. El hambre tratará de cambiar la percepción de tu mente desde tu posición a tu contexto. Es por eso que la palabra es tan importante, porque la palabra viene a posicionarte como hijo de Dios. Entonces, cuando no estás oyendo la palabra de Dios que te recuerda tu posición, lo más probable es que tu situación cambie tu posición. Nuestra posición es de hijo de Dios. Efesios 2, 4 al 6 dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu posición es ser parte de la familia de Dios, amado. No importa la situación que tú estás viviendo, no importa el tipo de hambruna que hay en tu vida, tu posición es que eres hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque siempre hay un problema, pareciera ser. Y es lo que le pasó al hijo pródigo. Su inestabilidad mental, el desligarse de la gracia de un padre, lo llevó a tener problemas de identidad. Se desconectó de su padre, ahora le está alimentando cerdos, en hambruna, literalmente, literal y figurativamente. Por lo tanto, un gobierno incorrecto en tu vida siempre te empujará a que cambies la percepción de tu situación, a que cambies la percepción de tu posición. Vamos a leer Ruth 1, del 1 al 2,
para entrar en este cuadro de Ruth, de la hambruna, de la posición, de cómo somos redimidos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre sobre la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La situación de Elimelec era que el hambre estaba prevaleciendo en aquel tiempo por el gobierno incorrecto y necesitaba recursos para sustentar a su familia, y dice que dejaron Belén de Judá. Belén significa casa de pan. Otro nombre que se le da a Belén es Éfrata. Escucha lo que significa: capacidad fructífera, llevar fruto, ser fructífero, multiplicador, producir. Belén, que es casa de pan, también es Éfrata, capacidad fructífera, llevar fruto, ser fructífero, multiplicar, producir. Y Judá significa alabanza. Por lo tanto, Elimelec, como cabeza de un hogar, deja la casa de pan, de palabra, de alabanza, de fructificación, donde tú eres productivo, y a causa del hambre migraron a la tierra de Moab. Pon atención a esto. Cuando gobiernos sobre tu vida son incorrectos, te guiarán a incorrectas migraciones y te llevarán a movimientos que traerán desastres sobre tu vida. Lo voy a repetir. Cuando gobiernos sobre tu vida son incorrectos, te guiarán a incorrectas migraciones y te llevarán a movimientos que traerán desastres en tu vida. La razón por la cual migraron fue porque el sistema, porque el gobierno en el cual vivían era impreciso, era incorrecto, el gobierno de los jueces. Dejaron el mismo lugar que Dios había elegido para dar alimentación, maná fresco, el pan del cielo, donde habría multiplicación, donde habría de ser fructífero. Dejaron ese lugar, la casa de pan, por ir a vivir a Moab. Y esto es primeramente por un gobierno impreciso. Dejaron una correcta posición donde hay un padre que te proveerá palabra procedente de la boca de Dios, para migrar a un lugar impreciso. Moab, lo hemos dicho muchas veces, ¿qué significa? Falta de padres. ¿Qué padre? ¿Para qué quiero un padre? Incesto, mezcla, todo eso significa Moab. Esta localidad carga el espíritu de orfandad, carga un espíritu de viudez, porque en esta localidad, en este pedazo de tierra, en esta influencia, muere Elimelec, Malón y Kelión. Todos los hombres de la casa mueren en este sistema. Por eso que tú tienes que ver con el lente del Espíritu Santo que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento. Que Dios nos muestra en estos libros que son tan cortos y que quizás nunca has leído. Debemos tener esa capacidad de revisar y ser meticulosos, de inquirir en las Escrituras. La toma de decisiones en tu vida, tu movimiento, nunca deben ser determinados por situaciones o por el ambiente. No importa la hambruna que tú estás viviendo, tus decisiones no son determinadas por el ambiente en el cual tú vives, por la hambruna, por la aflicción, por la crisis que tú estás viviendo. La gente se puede desesperar y quizás la decisión causará que tomes decisiones imprecisas que van a tener un efecto, no en un corto plazo, no en el momento, pero sí en un largo plazo. Amado, resultados desastrosos. Y no estarás pendiente de esas cosas en el momento. Elimelec tomó su decisión, vio que la hambruna estaba en la tierra, en el lugar donde Dios había prometido que sería una casa de pan, pero la situación lo sobrepasó, su identidad fue sobrepasada. ¿Y qué hizo él? Toma a su familia, se la lleva a un lugar incorrecto, a un lugar impreciso, y el resultado fue que toda su descendencia murió.
sus hijos, aquellos que podían producir, murieron. Por lo tanto, la migración imprecisa hizo que adoptaran la identidad de su nueva posición. Cuando tú te mueves y migras de forma imprecisa, lo más probable es que tú adoptes la identidad del lugar donde tú te estás moviendo. La familia de Elimelech es un ejemplo claro. Se movieron a un lugar donde no estiman a los padres. ¿Para qué quiero un padre? No necesito padres, por lo tanto los mato. Literalmente absorbieron la identidad de esa posición. Y el resultado fue muerte sobre todos los hombres. Cuando te desconectas del ambiente correcto, de la gracia del Padre, vas a perder tu asignación, tu identidad, como el hijo pródigo que se desconectó. Y Ruth 1, del 3 al 5, dice lo siguiente. Sigamos con la lectura, del 3 al 5, dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En este caso, todos los padres mueren de la casa de Elimelech. Y escucha, por lo tanto, cada migración imprecisa trae como resultado en tu vida que no hay producción. El reino de los cielos es producción, amado. Producir tu simiente, producir a Cristo. Por lo tanto, el resultado es que no hay producción, no hay fruto, no hay semilla, no hay posibilidad de linaje. Nadie tiene la capacidad de multiplicarse. Si no tienes semilla, ¿qué vas a producir? Si no tienes a Cristo, ¿qué vas a producir? Cuando llegas a Moab, literalmente anulas la edificación de generaciones, anulas la capacidad de llenar la tierra de Cristo. Pierdes el producto central del reino. Esta es la referencia a la primera parte. Y Belén es un símbolo de la iglesia actual. Debemos entender la palabra casa en las Escrituras. Déjame leer esto. La casa está configurada dentro de la cultura hebrea como una familia de padre y sus hijos. La Biblia registra a Noé y a su familia, a Jacob y a su familia, a David y a su familia. Es esencial entender que la casa de Dios siempre fue pensada para ser como una familia o un hogar. Y el Nuevo Testamento se refiere así como a esta casa, a esta familia, como una casa de fe. Nosotros somos una casa de fe. Puedes anotar Gálatas 6:10, lo puedes leer en tu casa. Gálatas 6:10. Por lo tanto, cada vez que migra de forma imprecisa, estarás anulando el diseño principal de Dios, el principio de edificación que es la familia. Es por eso que la visión de esta casa de fe se sustenta en la familia. Y tú puedes ver en la Escritura muchos ejemplos de migraciones imprecisas. Demas fue uno de ellos. 2 Timoteo 4:10 dice que Demas prefirió este mundo, dejó a Pablo, lo abandonó amando a este mundo. Lot migró de forma imprecisa. Abraham migró de forma imprecisa también. Jacob migró de forma imprecisa. Vas a tener que anotar los nombres e ir a estudiarlo para que me creas, para verificar. Anda y busca la historia y encuentra las migraciones imprecisas. Podemos ver muchas migraciones precisas en la Escritura. Israel migró precisamente, pero se demoró 40 años. 40 años se demoró en migrar. ¿Recuerdan ustedes la historia del paralítico de Betesda? Ese hombre llevaba 38 años en un lugar de imprecisión. 38 años, amado. Y cuando Jesús se le acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Este hombre recibe sanidad de Jesús y Jesús le dice que se vaya, que tome su lecho, se levante. ¿Y tú sabes dónde encuentra después Jesús a ese hombre? En el templo. Esa es una migración precisa, amado. De tu aflicción migrar a la casa de Dios. No al templo físico.
Migra a la casa de Dios, al reino de Dios, a congregarte con tus hermanos, a morar unos con otros. Esa es una migración precisa, amado. Por eso cuando tú tienes un problema no te aíslas. Cuando tú tienes un problema, tú te adhieres al cuerpo de Cristo, porque hay gracias específicas que te pueden ayudar. Ese es el funcionamiento de Dios, amado. Dios trabaja a través de siervos. Cuando el hijo pródigo llega a su casa, el papá, ¿qué le dice? Dice que llama a los siervos y le dicen que le traiga un vestido, anillo, calzado, que traigan el becerro gordo, hagamos una fiesta. Pero el padre envió a siervos a que restauraran a su hijo en el ambiente de paternidad. Debes saber que tu gracia no alcanza para restaurar todas las cosas, amado. Es por eso que recibimos el manto de multicolores, la multigracia de Dios. Porque tú no tienes lo que yo tengo, yo no tengo lo que tú tienes, por eso somos un cuerpo bien unido entre sí y la cabeza es Cristo. Amén. No te creas suficiente, amado, porque tienes un poco de gracia, porque tienes revelación. La humildad en esta estación es fundamental, amado. Tú debes saber someterte, lo que el pastor hablaba en la mañana. La mayor expresión de gracia es no que te sometas a una autoridad superior, sino que te sometas a uno inferior. Ahí tú realmente vas a estar mostrando humildad. ¿Cómo recibes la gracia de alguien que es menor a ti? ¿Cómo yo recibo la gracia quizás de alguien de ustedes que no se para en este lugar a enseñar? Eso es humildad, amado. Y la expresión de Cristo en nosotros tiene que ser esa. Esa es la expresión de Cristo sobre nosotros. Anoten esto. Cada vez que la iglesia se desconecta de una posición de alimento, habrá hambruna de palabra y de espíritu. Amós 8:11 dice lo siguiente. Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no habrá pan, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Cada vez que la iglesia se desconecta de su posición de alimento, habrá escasez, ausencia de palabra y de su espíritu. Pero le tengo buenas noticias, amados. Debemos saber que Dios siempre visita su casa de pan. Dios siempre visita su casa de pan, amado. Tú puedes estar en el lugar correcto, en la posición precisa. Y recuerden lo que dije la semana pasada, la hambruna tiene una conexión divina. Dios envía hambre para ver cuánto de Cristo hay en ti. Para ver cómo tú te mueves en un ambiente de aflicción, cómo tú te mueves en un ambiente adverso. Ahora, si en tu casa de pan hay un periodo de hambruna, tu actitud no es llegar y correr a un lugar, como lo hizo Elimelec, sin considerar el resultado final, porque el resultado final de él fue muerte, y literalmente tú vas a morir si sales de la posición precisa. Vas a morir, amado. Ruth 1:6 dice lo siguiente. Seguimos con el mismo cuadro. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y regresó de los campos de Moab porque oyó que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Amado, Dios no puede mentir. Dios no te puede mentir. Aunque Él quisiera mentirte, Dios no puede mentir. Él es fiel a su palabra, Él está atado a su palabra, Él es la palabra. Por lo tanto, Dios no te mentirá, amado. Tú debes creer su palabra. Debes tener fe y creer su palabra. Cuando dice que regresó, la palabra significa volver al punto de partida. Yo les dije la semana pasada cómo superamos la hambruna. El primer punto que yo les di
era que nuestro corazón tenía que volverse a Dios. Literalmente, Noemí estaba volviendo su corazón nuevamente a una ubicación precisa, al lugar donde ella obtenía la provisión, el lugar donde ella era alimentada, a su casa de pan, a la casa donde hay multiplicación, donde hay fruto. Regresó su corazón, lo volvió al lugar preciso. Ahora el punto es que debemos saber cómo reposicionarnos en ese lugar indicado, en esa casa de pan. Y Noemí cumple un rol fundamental de reposicionamiento, pero primero ella tiene que lidiar con sus dos nueras. Tiene que lidiar con dos nueras, Orfa y Noemí. Y aquí tenemos la figura, la imagen de dos iglesias, de las dos naturalezas, así como Caín y Abel, Jacob y Esaú. Tenemos dos naturalezas reflejadas en este marco. Y Ruth 1, del 7 al 10, dice lo siguiente. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a su casa, a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. El verso 9 dice: y os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. El verso 14 dice lo siguiente. Ella insiste en que tenían que devolverse sobre sus casas, sobre su pueblo. Y la segunda vez, en el verso 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. La traducción NBI dice lo siguiente, el verso 14: una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió con un beso, pero Ruth, dice, se aferró a ella. La palabra se aferró a ella es mucho más preciso en el original. El original dice se aferró a ella, se colgó a ella, y esta palabra aferrarse, que en tu Biblia es que se quedó, significa dabak, en hebreo es dabak, y escucha lo que significa: asirse, adherirse, unirse, aferrar. El pasaje refleja el uso fundamental del término que se adhiere uno a otro. Anoten Jeremías 13:11. Y es la misma referencia que utiliza en ese versículo Dios, referenciando la unión de su pueblo consigo mismo, con Dios. Por lo tanto, no es simplemente que la siguió, sino que se aferró a ella, se unió, literalmente se pegó a ella. Ahora, Ruth, para superar la hambruna y perseguir la casa de pan, debe aferrarse a Noemí. No tenía otra opción. Ese era el principio, ese era el camino. Para superar su hambruna y volver a la casa de pan, ella tenía que aferrarse a Noemí. En otras palabras, para reubicarte en una correcta posición, debes encontrar esa articulación, esa unión de sometimiento a una autoridad para que nos lleve a la casa de pan. Este es el principio de paternidad. Es como Dios construye su iglesia. Y Ruth le dice a Noemí en el verso 16 y 17 lo siguiente, y lo leyó el pastor en la mañana, dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth da una fuerte evidencia de una relación de pacto que indica que ella debe ser reubicada en la casa de pan, de estar sin padres a estar alimentada, a estar con padre en el lugar correcto, y ella estaba dispuesta a seguirlo, aún dejando todo,
porque ella dejó su familia. Ella podría haber regresado donde su madre, pero dejó todo por seguir una reubicación posicional, una ubicación precisa en Dios. Ahora, déjame leer este párrafo. Dice, Ruth, como una gentil, viene bajo la guía de su suegra judía en tierra extranjera. La adherencia a sus instrucciones y orientación la posiciona en un campo. El pastor habló de esto en la mañana. Su guía, la guía de Noemí sobre Ruth, le permitía comenzar en la ley de Israel. Están las leyes ceremoniales, civiles, morales, los 10 mandamientos. Y la ley moral o de justicia era permitir que los pobres recogieran el grano durante la cosecha. Anoten Levítico 19, versos 9 y 10. Ustedes lo pueden leer en su casa. Pero ahora Ruth tenía que entrar a este pueblo como una extranjera, como una persona pobre, la cual estaba recogiendo espigas en un campo como pobre. No era que ella estaba recogiendo para producirle al dueño del campo. La ley decía que cuando recogieran el fruto, no fueran tan específicos en recoger todo, porque debían dejar un poco por ahí para que los pobres pudieran ir y tener sustento. De esa forma no habrían pobres en medio de Israel. Ahora, Ruth 2, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallé gracia. Y le respondió, ve, hija mía. Ve, hija mía. Ruth se posiciona en el campo, ya no como una extranjera, ya no es la nuera, sino que es hija. Es una hija. Noemí ahora está jugando un papel fundamental sobre Ruth, un papel de paternidad sobre Ruth. Mi amado, quiero que pongas atención en esto. Ella no se llama nuera, sino hija. Este cambio significativo en la identidad dentro de su relación va a mostrar una cosecha. Ahora vemos a Ruth haciendo todo lo que Noemí le dice. Ahora tú ves que Ruth, en ese aferrarse a Noemí, se está sometiendo a la instrucción de esa mujer que está ejerciendo paternidad espiritual sobre Ruth. Vemos que hay una formación en esta reconexión con la casa de pan. ¿Recuerdan la reconexión que hubo con el hijo pródigo y su padre? Dice, hazme como uno de tus siervos. Ahora Ruth también, al conectarse con la casa de pan, con el lugar preciso, hay un proceso de formación. Pero debes estar dispuesto. Es tu decisión aferrarte. Orfa decidió besarla e irse. Cuando Orfa besa a Ruth, lo que le está diciendo literalmente es, yo soy igual a ti. Pero cuando Ruth se aferra a Noemí, le está diciendo, yo me someto a ti. Tú eres mayor que yo. En ti está la solución, en ti está la gracia para que podamos ser redimidas. Porque ellas literalmente no tenían nada, amado. No tenían a sus esposos, no tenían la forma de cómo surgir si no había un redentor de por medio. Es por eso que tenían que ir al lugar de casa de pan para ser redimidas. Booz es quien redime a Ruth y a Noemí. Y amado, esto es figura de Cristo que nos ha redimido. Ruth es figura de la iglesia, Ruth es figura de nosotros como hijos de Dios, Noemí es la figura de un padre espiritual y Booz es la figura de Cristo. Noemí es quien está dando instrucciones, ¿para qué? Para hallar gracia delante de un redentor. Mira lo que dice Ruth, verso 3, capítulo 3, verso 3 y 4. Ya estoy terminando, amado. Ten paciencia. Ruth capítulo 3 dice lo siguiente. Te levantarás, esta es Noemí hablándole a Ruth, dándole indicaciones específicas. Te levantarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás
el lugar donde se acuesta e irás, descubrirás sus pies, amado. Escucha esto, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Descubrirás sus pies, te acostarás allí y él te dirá lo que tienes que hacer. La función de un padre espiritual es guiarte a los pies de Cristo. Vos es la figura del Redentor, de Cristo. Noemí, como padre espiritual de Ruth, la estaba posicionando en el lugar correcto, a los pies de Cristo. Esa es la función de tu padre espiritual, amado. Posicionarte a los pies de Cristo. Y eso va a requerir instrucción, que tú te sometas, que seas obediente. Porque el problema de la iglesia, amado, es que no sabe obedecer instrucciones. No sabe someterse, amado. No hay principio de honra. La función de un padre espiritual es guiarte a los pies de Cristo, pero debes encargarte de estar en el lugar correcto, de aferrarte a Él. Debes dejarte formar, ser obediente a la voz de quien ejerce paternidad sobre tu vida. Tu padre espiritual te dará las herramientas a través de la instrucción de la palabra para que tú te posiciones a los pies de Cristo. Y tú, posicionado en los pies de Cristo, ¿sabes qué tú haces? Tú puedes oír la voz de Dios. Dice, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y Él te dirá lo que hayas de hacer. Amado, la voz de tu padre espiritual no siempre será la voz de Dios para tu vida. Tú debes tener la capacidad de oír la voz de Dios por ti mismo. Si no tienes esa capacidad, amado, vas a estar en hambruna. Tu padre espiritual no siempre es la voz de Dios sobre tu vida. Debe llegar el momento en que tú, por tus propias capacidades, por tu propia intimidad y relación con Dios, sepas oír su voz. Samuel era pequeño y no conocía la voz de Dios, pero llegó el tiempo que él tuvo que conocer la voz de Dios. No por eso dejó de honrar a su padre espiritual, a Elí. No por eso lo dejó de lado y ahora él se creía el mejor. No. Pero la responsabilidad tuya y mía como hijo de Dios es saber escuchar la voz de Dios. Y eso es a los pies de Cristo, amado. No hay voz de Dios sobre tu vida si no hay humildad, si no te humillas a sus pies. No lo hay, amado. No lo hay. Debemos ser obedientes. Escuchemos su palabra. Vos es la figura de Cristo. Y déjame explicarte esto para no leer todo el verso. El pariente más cercano tenía que redimir a las mujeres cuando los esposos, los hombres de casa morían todos. El pariente más cercano tenía que redimirlas. Era un derecho, no era un deber. Por lo tanto, habían dos parientes de Elimelec, que era el padre de esta familia, que habitaban en Belén. Uno era Booz, el otro no aparece el nombre, pero el otro era el pariente más directo, más cercano. Y Booz va donde este pariente más cercano que debía redimir y le dice, Noemí ha vuelto y para que tú la redimas tiene que comprar una tierra para así ser redimida junto con ella. Y este pariente le dice, ok, yo voy a redimir a Noemí. Y ahí es cuando Booz le dice, pero Noemí no viene sola. Noemí viene con Ruth, la moabita. Entonces él dice, ahí quedó como medio descolocado, ¿cierto? Dice, no, yo no puedo hacer esto. No sea que venga algo sobre mi vida por tener alianza con una mujer moabita. Entonces vos, escucha, amado, esto, que es figura de Cristo, toma a Noemí, toma a Ruth, sin importar el pasado de estas personas, sin importar la imprecisión de su migración, sin importar todos los errores que ellos habían cometido. Él dice, yo te redimiré, yo restauraré tu casa. Esa es la figura de Cristo sobre tu vida, amado. Esa es la figura de Cristo sobre tu vida. Le dice, no me importa cuántas veces migraste mal, no me importa que estés sin familia, no me importa que seas pobre, no me importa tus malas decisiones. Hoy yo redimo tu vida en este lugar. Te vuelvo a conectar con la casa de pan. Ya no habrá hambruna en tu casa, porque yo estoy redimiendo tu vida. Y esa es tu figura, amado. Cristo obrando en tu vida, diciéndote, no me importa todo lo que has vivido, no me importa todas tus malas decisiones. Hoy yo vengo delante de ti y te compro a precio de sangre, amado.
Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo. Ruth 4, 9 y 10 dice: y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fuese de Elimelech. Amado, Él adquiere toda tu deuda. Todo tu pasado Él se hace cargo de ti. El verso 10 dice: y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Aleluya. Para restaurar la heredad, amado. Tú no te reconectas con tu padre por nada. Dios restaura tu heredad. Todo lo que te pertenece a ti, Dios lo restaura, amado. Dios lo restaurará, pero debes creer su palabra. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Esto es Cristo redimiendo nuestras vidas, amado. Trayendo restauración sobre nuestras vidas. Debemos posicionarnos en el lugar correcto. Debemos posicionarnos en la casa de pan, en el lugar donde tu Padre te imparte alimento del cielo. Si tú no sabes quién es tu Padre espiritual, amado, hazte la pregunta: ¿dónde estás recibiendo alimento del cielo? Cuando vos redimes a estas mujeres, hay restauración del principio de generaciones. Hay restauración de la edificación de familias. Hay restauración del linaje. Hay restauración de tu heredad. Mira lo que dice Ruth 4, del 14 al 17, y con esto vamos terminando. Dice lo siguiente: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Dios nunca te dejará solo, amado. Nunca hará que te falte lo que tú necesitas. Que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, padre de Salomón, linaje de Cristo en la tierra. Amado, Dios es poderoso, milagroso, para hacer como Él quiere. Mira cómo toma esta hambruna, esta mala migración, esta migración imprecisa, y se toma de esa redención para traer a Cristo a la tierra, para traer a tu Redentor y a mi Redentor a la tierra. Es por eso que la palabra dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero a los que aman a Dios, amado. Por eso que guardamos nuestro corazón. Debemos tener la capacidad de crear ese sistema de seguridad sobre nuestro corazón. Por eso dice la Escritura: guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Prepara tu corazón para leer, para inquirir en las Escrituras. Dice la palabra en Esdras 10 que Esdras, este sacerdote, esta persona, preparaba su corazón para inquirir en la ley. Preparaba su corazón para estudiar las Escrituras, para practicarlas y para enseñarlas a otros. Amado, eso es producción en el reino de los cielos. Pero debes preparar tu corazón para saber cómo ubicarte en la posición correcta. Si no tienes esa capacidad, la hambruna vendrá sobre tu vida y seguramente Dios tendrá la capacidad de sacarte, pero estarás cargando con cosas que no debes cargar, porque la instrucción es clara en las Escrituras. Ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad no desconectarnos del ambiente del Padre. Ser obedientes, escuchar la voz de Dios, tener la capacidad de poder ir a las Escrituras y encontrar las respuestas. Dios debes saber que Dios siempre te responde por personas. Tú puedes estar toda tu vida orando por algo y Dios no te va a responder, porque la respuesta Él ya la ha dado en la Escritura. Solo que tienes que leer la Escritura.
Pero tienes que saber que esa respuesta viene a través de personas. Es por eso que es tan importante la gracia sobre nuestras vidas. Porque la respuesta puede que venga de la persona que tú menos esperas. Y eso va a trabajar con tu orgullo, con tu humildad, con tu ego, con la forma en que posturas tu corazón delante de Dios. Dios es bueno, amado. Dios es bueno. Ponte de pie, vamos a orar.